Matías Ragnerman es economista, graduado en la Universidad de Buenos Aires, fue investigador del CEDES, fue economista jefe de Ecolatina y ahora es jefe de macroeconomía del Banco Provincia. Matías, ¿cómo andás? Gracias por venir a Fuera de Tiempo. ¿Qué decís, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, charlábamos un poco del último informe, los informes periódicos que difunde el Banco Provincia, que los leo siempre que puedo, que son muy interesantes. Y justamente habla de la economía real. Y era la primera pregunta que quería hacerte, en función de, bueno, de ese doble rol que tiene el banco, que por un lado genera informes, pero por otro lado tiene una actividad con los bonaerenses, tiene un termómetro de lo que pasa en la economía real. ¿Qué datos les permiten a ustedes ver cómo está impactando el plan Milei, si querés, en la vida de los bonaerenses o en la vida de los argentinos, de las argentinas, a partir del trabajo en una entidad financiera, ¿no? Pública. Sí, sí, a ver, nosotros lo que estamos viendo es, primero, que es cierto que el consumo se está recuperando, digo, ya desde la segunda mitad del año pasado viene creciendo, pero con fuertes heterogeneidades al interior. Lo que son los bienes durables, que eso se compra en líneas generales con tarjeta de crédito y eso se puede ver en Ujú. el banco, vienen creciendo, incluso ya están en algunos casos, sobre todo lo que es el segmento de heladeras, televisores, están por encima de lo que fue 2023. Pero después, todo el resto de los consumos, sobre todo lo que son los consumos más livianos, vinculados por ahí a alimentos y bebidas, los rubros textiles, están por debajo del 2023. Y lo que sí se ve este año, así como un dato interesante para notar, es el aumento en las compras de alimentos y bebidas con tarjeta de crédito, Hmm. que es algo que antes no pasaba tanto. Sí, Antes la sí, gente pagaba cash, eso, sí. y ahora se está pagando más con tarjeta. Sí, eso también veía un informe de un centro de estudios de Córdoba el otro día que registra lo mismo, alrededor del 58% de las personas que usan la tarjeta dicen compramos alimentos. Ahora, ¿qué está pasando, claro, con los electrodomésticos? Eso tiene que ver con el regreso del crédito, de las cuotas, ¿cómo lo inscribís? Es esos sectores que se están recuperando en el consumo. A ver, decir que el modelo de Mireille es un modelo regresivo no es una novedad, y lo que se está viendo es una disparidad muy grande en la economía, tanto del lado de la producción como del lado de la demanda. Por el lado de la demanda lo que se ve son sectores populares, empleos informales y demás, que están igual o peor que el 2023, que ya no había sido un gran año, digo, había estado por debajo del 2022, y sectores quizás de poder adquisitivo medio o incluso alto, que por ahí tienen más consumos asociados al tipo de cambio, al dólar, que están un poco mejor. Digo, hay cuestiones que vienen volando. El caso así como muy claro es el turismo al exterior, que está creciendo, se está Sí, duplicando respecto del año dólares que se pasado. van. Exacto, Hmm. exacto, pero un consumo que está muy, muy barato. Y después hay consumos vinculados a todo lo que es la cadena más liviana, al consumo masivo, supermercados, mayoristas e incluso los shoppings, que están muy por debajo de lo que fue 2023. Y esa tendencia se viene agravando. A mí no me gusta decir que es un consumo a dos velocidades porque uno va para adelante y otro va para atrás. Hmm. Entonces son tendencias o dinámicas opuestas. Claro. Bueno, como eje de la campaña electoral, el gobierno, lo sabemos, pisa el dólar, espera que la inflación dé por debajo del 2% en mayo, en junio, habrá que verlo. Te hago dos preguntas con respecto a eso. Por un lado, ¿qué datos tienen ustedes, si es que tienen, de la inflación de mayo? ¿Y cómo está impactando esa baja de la economía, de la inflación en la economía? Bien, nosotros tenemos datos de mayo y nos dio 1,9% la, Hmm. la medición adelantada que hacemos nosotros. Está bastante en línea con las consultoras. Hay dos grandes rubros. Uno es naftas, que bajó 4% a principios del mes pasado. El otro es verduras, que fue cayendo por cuestiones estacionales a lo largo del mes, que empujaron a la inflación para abajo. La primera semana de junio arrancó más movida. Hay aumentos de precios regulados y nos da casi sin dudas la primera suba para una primera semana del mes, si no me equivoco, desde marzo. Hmm. Con lo cual se movió un poco más, pero bueno, sigue estando en torno del 2% de los números que busca el gobierno. Y ahí hay una paradoja, porque en líneas generales los economistas tendemos a pensar que cuando baja la inflación recupera la actividad. Y sin embargo eso no se está viendo. Ujú. Es cierto que la economía en febrero había tocado un pico, pero en marzo ya cayó 2%, y en abril y en mayo también, si bien todavía no hay datos publicados del INDEC, los indicadores adelantados nos marcan que no hay una mejora. Y ahí está la cuestión del ancla salarial. Digo, es cierto que los precios están subiendo entre comillas poco, sobre todo para lo que es la historia Sí, de la economía sí. argentina reciente, pero los salarios suben menos. Entonces el poder adquisitivo, como no se recupera y como no despega, incluso el poder adquisitivo formal, digo, el poder adquisitivo que tiene paritarias y demás, a pesar de la menor nominalidad,
no se está recuperando y tanto abril como mayo, por lo menos podemos decir que no habrían sido grandes meses. No me animo a decir todavía que cayeron, creo que la economía cayó, pero sí no habrían sido grandes meses de rebote. Sí, tenés, bueno, por un lado, la baja de la inflación que percibe cualquier persona, cualquier argentino, argentina. Por otro lado, la plata que no alcanza, empleo que se destruye en algunos sectores, se destruye sobre todo empleo de calidad Ujú. y se cambia por empleo precario, ¿no? ¿Eso cómo lo ves, no? Porque justamente la inflación es el gran argumento de campaña del gobierno, pero al mismo tiempo uno podría decir se va cayendo gente del mapa todos los días, o porque la plata no le alcanza, o porque pierde el laburo directamente, o pierde el laburo que tenía. Yo recién decía que la economía en febrero había tocado un pico. Ese pico Hmm. es el pico de junio de 2022 y es el pico de noviembre del 2017. Después de esos meses empieza a caer. Y ahora pareciera, a priori, los números son pocos, pero pareciera que empieza a seguir el mismo camino. Ahora bien, más allá de lo que es a nivel agregado, tiene una disparidad muy fuerte respecto de esos anteriores picos, sobre todo el pico del 2022. Este crecimiento, el crecimiento de la economía de Milei, está traccionado por dos sectores, el agro y el petróleo, Hmm. que están creciendo o que están casi un 20% por encima de lo que fue 2023. El agro, muy ayudado por el tema de la sequía, el petróleo por la explosión de vaca muerta. Del otro lado, lo que es industria, construcción y comercio, si uno los suma, están 10% por debajo de lo que fue el 2023. Y más allá del perfil que eso a uno le guste, o le guste más o le guste menos, tiene impactos no inocuos, por lo menos en materia de empleo y también en materia de salarios. En lo que es el empleo, a pesar de que de vuelta la actividad, la producción agregada de la economía argentina es similar a la del 2023, el empleo está 7% por debajo, el empleo formal. Uh-huh. Para el informal la verdad es que las mediciones no son muy buenas. Y esto tiene que ver con que los sectores que crecen son sectores que no demandan mucha mano de obra. Y un poco en la clave de lo que decías vos recién del empleo de calidad, los salarios, ¿sí? Si bien es cierto que recuperaron los niveles de noviembre, diciembre del 2023, ¿sí? De vuelta, la economía ya recuperó la producción, los niveles del 2023, y el salario está 8% por debajo del salario formal, según los índices de Index. Si uno suma públicos y privados, el público está casi 20% por debajo, el privado está 2% por debajo, y eso lo que marca es que, de vuelta, a pesar de que la producción total se recupera, no se recuperan los puestos de trabajo, no se recupera el poder adquisitivo, y por eso es que la economía, de vuelta, las partes de la economía, la desagregación de la economía, va cambiando de perfil. Me interesa mucho esto de. Hay muchas cosas que dijiste recién, pero me interesa mucho esto de ganadores y perdedores, ¿no? Del modelo, del plan, de la motosierra. Leí hace un rato una entrevista a Jorge Brito, el heredero del Banco Macro, y además de la generadora eólica, generadora eléctrica, pero bueno, con actividad eólica, que es Geneia. Y él decía, los grandes ganadores del modelo, ese es el título de una entrevista de EconoJournal, son el petróleo y la minería. ¿Los bancos están perdiendo con Milei? ¿Puede afirmarse algo de ese tipo? Bueno, se da esa paradoja, ¿no? Uno tiende a pensar que los modelos quizás, entre comillas, más de derecho, más regresivos, el sector financiero suele ser uno de los ganadores. Pero la verdad es que eso no se está dando. Tiene que ver más con lo que se llama la composición de la cartera, la composición de los activos de los bancos. De hecho, te doy un dato. Febrero y marzo fueron los primeros 2 meses desde el 2020 en que los bancos tuvieron pérdidas. Hmm. Datos del Banco Central, datos oficiales. Los bancos públicos y privados en febrero y en marzo tuvieron pérdidas, con lo cual el primer trimestre cerró en negativo para el sistema en general. Después Sí, cada banco tendrá sí. su propia historia. Y eso tiene que ver con que hasta el 2023 el sector público tenía mucho déficit. Ese déficit para no emitir lo financiaba masa mediante con la emisión de títulos públicos y dado que había una oferta muy amplia, se emitían títulos muy rentables, ¿no? Se emitían títulos ajustables por inflación, ajustables por tasa de interés, incluso atados al tipo de cambio oficial. Entonces, en ese marco, como se redujo efectivamente el déficit desde que está Milei, los bancos tuvieron que cambiar un poco su composición de la cartera y dejaron de prestarle al sector público para empezar a prestarle al sector privado. El tema es que ahí el spread, la diferencia, la rentabilidad es menor. Hmm. Con lo cual, efectivamente, se está viendo un cambio en la cartera que está afectando de vuelta la rentabilidad del sector y una política más agresiva. Las tasas de interés bajaron antes que la inflación el año pasado. Sí. O sea, Milei puede decir yo voy contra la casta financiera. ¿Sabés que lo decía en campaña incluso? Él hablaba de algo que llamaba banca Simon, pero sí, efectivamente, de vuelta, la rentabilidad del sector se vio en las acciones de Galicia, se vio en las acciones de Superville hace pocos días que presentaron balances y estaban por debajo de lo que esperaba el mercado y demás y les terminó pegando a las acciones. Están por encima del 2023, para lo que es el mercado siguen teniendo perspectivas de crecimiento y demás,
Pero el sector financiero no es uno de los grandes ganadores de la era Milei, a pesar de que el crédito está creciendo mucho y eso es un dato importante. Claro, ese es otro dato central. Eh, Te pregunto por lo que decías, los perdedores del modelo, ¿no? Industria, construcción, comercio, sectores mano de obra intensivos, los que generan trabajo en la Argentina. ¿Cuál es la demanda de los sectores empresarios que están siendo perjudicados por el modelo económico? Para ustedes, ¿no? ¿Cómo lo reciben, si es que reciben o perciben demanda de esos sectores que dicen, bueno, este plan nos está matando? Nuestras demandas siempre se están vinculadas con la tasa de interés. Siempre es que vender un poco más barato los créditos. Claro. Lo que nosotros sí vemos hacia el interior del entramado productivo bonaerense es que la industria y el comercio están golpeados. Más la industria que el comercio. Y algo que sí es llamativo de la industria y que se diferencia, por ejemplo, con los 90, los programas de dólar barato y flexibilización importadora tienden a pegarle más a las industrias mercadointernistas que a las industrias pesadas. En términos de ejemplos, le pegan más a la industria de alimentos, le pegan mucho más a la industria textil, a la industria vinculada al consumo masivo que a las metalúrgicas. Techín, Taluar y demás no sufrieron tanto los 90 porque pueden importar barato maquinaria, se tecnifican y es otra dinámica. Bueno, 2024 y 2025 es transversal la crisis de la industria. En promedio, los sectores están produciendo 10% menos que 2023, que de nuevo había sido un peor año que 2022. Y ahí la caída es transversal. Es difícil encontrar un patrón. No hay una explicación clara vinculada a la flexibilización importadora o al tipo de cambio que explique que un sector está peor que otro. En líneas generales hay una caída muy fuerte y muy generalizada. Diría de 2 dígitos en casi todos los sectores. Quizás hay alguno que zafa, pero en líneas generales todos están sufriendo la crisis. Y de vuelta la producción manufacturera es la que está más golpeada en esta economía. El comercio la zafa un poco más y en el caso de la construcción es paradójico, porque está la obra pública, que esa efectivamente le llegó la motosierra de cuajo, digo, lo que es gastos de capital del sector público caen 70% respecto de la era Massa. Y lo que es la obra privada, que había amenazado con levantarse, ahora quedó un poco más caro en dólares la construcción y eso viene más demorado, pero no es el sector perdedor. Cito otra nota que leí este fin de semana en La Nación, donde hace poco te entrevistaron, después vamos a hablar de eso. Marcos Buscaglia, economista, bueno, que en su momento trabajó con Carlos Pañi, dice que el acuerdo con el FMI preveía que las reservas aumenten 4.400 millones de dólares desde fines de marzo hasta el 13 de junio, donde se esperaba la revisión del fondo, y Santiago Bausili, el socio de Luis Caputo en el Banco Central, dice Marcos Buscaglia, no compró un solo dólar hasta el momento de los 4.400 millones de dólares. Supongo que coincide en esto todos los analistas. Ahora el gobierno consigue bicicletear al fondo, posterga la visita del fondo, se dice que tiene 6 semanas más para cumplir con esas metas de acumulación de las cuales no acumuló un solo dólar. Te pregunto, digo, ante el apoyo político del fondo, ante la vista gorda del fondo con las propias metas que acordó Milei hace 5 minutos, ¿qué efectos negativos tiene eso ya en este momento para el gobierno, para el plan del gobierno? ¿Los tiene, no los tiene? Porque sabemos que la contraparte es, bueno, baja la inflación con el dólar planchado, ¿no? No importa que no acumule reservas, pero ¿esto le trae consecuencias hoy o las consecuencias vendrán más adelante? No, yo creo que van a ser consecuencias más de mediano plazo. Okay. El gobierno sumó ahora 1.000 millones de dólares la semana pasada con lo que fue la colocación a los no residentes del Bonte 2030. Fueron esos primeros 1.000 millones de dólares desde que se flexibilizó el cepo. Más deuda. Más deuda. Sí. Sí, pero la verdad, hay que decirlo también, no es una deuda, digo, no es la peor de las deudas. Digo, creo que las letes que se emitían en 2018 y 2019 de corto plazo y demás eran peores que esto. Digo, esto es una deuda que trae dólares a la Argentina, que paga en pesos, y que si el programa sale bien va a pagar una tasa cara en dólares, pero si el programa sale mal y sube el tipo de cambio, 30% en pesos no es un negocio. Si la hubiesen emitido en 2018 esta deuda, que de hecho algo similar hicieron, no fue negocio para los que la compraron. A ver, yo creo que el problema o la meta de reservas la va a incumplir el gobierno. Hay que decirlo, no va a ser la primera meta que Argentina incumpla con el fondo. 2022 y 2023 estuvo plagado de waivers en ese sentido, con lo cual no va a ser un problema. Pero hay un tema que es, de los 20.000 millones de dólares que le va a prestar el fondo a la Argentina, 12.000 ya se desembolsaron. Y para este año quedan 3.000 nada más. 2.000 ahora y 1.000 en noviembre. Con lo cual es un cambio menor. Digo, no le va a pegar a la meta de reservas. Nosotros tenemos ciertas dudas sobre la cuestión cambiaria, sobre todo para después de las elecciones de octubre, que son independientes de la meta con el fondo. Digo, si el gobierno
al alcanzar la meta, que si el gobierno sumase reservas, obviamente que esas dudas se podrían disipar, pero desembolso sí, desembolso no, nosotros vemos que la situación de mediano plazo está complicada igual. Ujú. Y que tiene que ver con otras cuestiones. El gobierno no está comprando dólares para no sumar demanda al mercado cambiario, para que eso no haga que suba el dólar y para que la estabilización nominal, que es como el logro político o económico, si se quiere en realidad, que tiene el gobierno, se mantenga. Pero la situación de reservas es precaria, con o sin desembolso, y entiendo yo que la plata no va a cambiar la ecuación. Digo, los precios de los títulos públicos, digo, si el fondo dice no le damos la plata a la Argentina, si se cae el programa es distinto, pero si no le dan la plata a la Argentina, no creo que haya una caída fuerte de los bonos en el corto plazo. Es interesante lo que decías porque en la polarización y en el debate económico se suele decir, bueno, el fondo le perdona todo a Milei. Desde la oposición, sectores del macrismo, se decía el fondo le perdonaba todo al peronismo, ¿no? Creo que la diferencia está en la deuda, ¿no? La deuda la contrajo el macrismo con el fondo y ahora la está ampliando Caputo otra vez con el fondo, le entregan un desembolso que es récord para lo que es un primer desembolso. ¿Qué impacto tienen los intereses de la deuda hoy en la economía argentina? ¿Pensás que tienen un impacto importante en lo que es? Porque ha pasado muchas veces que termina siendo la partida más importante del presupuesto, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. A ver, esta deuda es distinta que la del 2022 porque no es deuda para pagar deuda. Amplía la deuda con el fondo. La Argentina, si se cumpliese el programa, digo, si llegasen los 20.000 millones de dólares que arregló Milei, va a pasar a tener la mitad de la cartera del fondo. Uno de cada $2 que se le deben al FMI a nivel global se los va a deber la Argentina. Y después los intereses de la deuda, no solo con el fondo, sino con los acreedores privados, ya empiezan a ser un número importante, ya empiezan a sumar más o menos este año 12.000 millones de dólares, ¿sí? Entre lo que son los títulos que se llaman globales y bonares, esos títulos que cotizan o en Nueva York o en la Argentina, pero digo, los famosos bonos públicos en dólares, y los que antes se usaban para hacer dólar MEP o contado con liquidación. Y después están los intereses con el fondo, que son más o menos 3.300 millones de dólares. Para dimensionar, las reservas hoy son casi 40.000 millones de dólares. Sí. Con lo cual, un 10% de las reservas brutas de este año se va en pagos de deuda al fondo y casi un 25% se va en lo que son los títulos públicos, con lo cual son números importantes. ¿Qué va a decir el gobierno? Bueno, que supuestamente una parte va a venir con vaca muerta, que va a traer parte de esos dólares, Sí. y que otra parte eventualmente va a venir con nueva deuda. El Que superávit es, energético igual va a ser más bajo, ¿no? De lo que se preveía. claro, Era, sí, el precio del petróleo cayó casi 8% más o menos, entre 7 y 8% en lo que va del año. Había arrancado el año en la zona de $80 el barril, hoy está en 65, llegó a estar 62 esta semana. Y hoy en día la provisión de dólares de la economía argentina es vaca muerta dependiente. Todo lo que es el superávit comercial, que era algo de lo que se vanagloriaba el gobierno el año pasado, y bien, porque digo, era un buen número, este año ya desapareció. Cuando uno resta o excluye todo lo que es vaca muerta, la Argentina tiene déficit comercial. Y no solamente es importante para la provisión de dólares de la economía real, sino también de las variables financieras. La emisión de obligaciones negociables, los préstamos privados que fueron el sostén del Banco Central en el segundo semestre del año pasado, el 70% de los dólares que entraron por esa vía se deben a empresas petroleras. Geneia, que recién mencionabas sí. vos, Vista Energy, la propia YPF, trajeron 6.000 millones de dólares por esa vía, de 8.000 en total. Nada, es un número muy, muy grande y la economía es cada vez más vaca muerta dependiente. La entrevista que te hizo Esteban Lafuente en La Nación, el título era Hoy el límite del tipo de cambio está en los vencimientos de deuda externa de 2026 y 2027. Y en el interior de la nota se desarrollaba un poco más la idea, desarrollabas, ningún país que tenga que pagar casi el 50% de sus reservas en deuda por año puede sostener este nivel de tipo de cambio. Bueno, ¿cuál es la apuesta del gobierno, no? Porque claro, uno puede pensar, hay una bomba que está a punto de explotar, 2026-2027, ¿va a corregir el gobierno después de las elecciones? ¿Qué posibilidades tiene para que no se le vengan encima esos vencimientos que son impagables, ¿no? La apuesta, por definición, tiene que ser bajar el riesgo país y que eso permita que el gobierno vuelva a tomar deuda en los mercados externos. Por decirlo de alguna manera, para ser exitosa, la dinámica de Milei tiene que ser opuesta a la que fue la dinámica de Macri. Macri tuvo en 2016 y 2017 con emisiones récord de deuda en los mercados privados de crédito. 2018-2019, crisis mediante, salen los privados y entra el fondo. 2024-2025, la Argentina de Milei tuvo al fondo, y para que este programa funcione, 2026-2027 va a tener que tener a los privados adentro.
y para eso va a tener que bajar el riesgo país. El gobierno está muy confiado en que superávit fiscal más fin del populismo, por decirlo de alguna manera, o despejar el horizonte político, como le dicen ellos, Sí. va a ser la garantía para que baje el riesgo país. A nosotros desde la economía nos cuesta un poco más ver eso, que los mercados vuelvan a hacer un acto de fe, una prueba de fe para con la Argentina. No solo por el historial defaulteador que tiene la Argentina, sino también porque hay un tema que es, cuando uno mira las reservas de la Argentina en relación con el tamaño de la economía, muy pocos países en el mundo, solo 4, pudieron emitir deuda en lo que fue 2024 y 2025. Kenia, El Salvador, Nigeria y Panamá, si no me equivoco. Son pocos países, cada uno con una situación particular, que en líneas generales lo que tiene es que son países petroleros, como por ejemplo Nigeria, que tienen superávit de cuenta corriente muy importantes. Entonces, por ahí no tienen reservas en la actualidad, pero dada su alto nivel de exportaciones petroleras y su bajo nivel de importaciones, pues son países con otros poderes adquisitivos en dólares que la Argentina, hay una expectativa de recomposición. Entonces, el objetivo del gobierno es que por algún motivo, entre comillas extraño, porque también hay que decirlo, entre lo que fue diciembre del 2023 y marzo del 2024, acumular reservas era una prioridad, y efectivamente lo hicieron, sobre todo en la primera parte del gobierno. Nada, digo, los mercados le vuelvan a prestar a la República Argentina. Es difícil. Hoy ni siquiera pagando una tasa en dólares del 11% nos alcanza, y pareciera que sin recomponer esa variable macro va a ser muy, muy difícil, y eso choca obviamente con los objetivos de corto y me animaría a decir de mediano plazo del gobierno, porque comprar reservas implica sumar demanda al mercado cambiario, sumar demanda al mercado cambiario implica que suba el dólar implica que se acelere la inflación y que todavía se depriman más los salarios. O sea, para que baje el riesgo país, el gobierno tiene que ganar la provincia de Buenos Aires. Ese es el objetivo del gobierno y lo que están esperando, no sé, los fondos de inversión en el razonamiento del gobierno. Vos lo ves al mismo tiempo, más allá del resultado, lo ves difícil que eso es lo que desencadene una baja del riesgo país y le permita al gobierno tener aire ante estos vencimientos. Cuando uno mira la historia del riesgo país de la Argentina, incluso la historia del riesgo país de Brasil, de Chile, del propio Ecuador, que en su momento había tenido a Correa, depende mucho más de las variables económicas que de las variables políticas. Macri asumió en 2016, levantó el cepo, tenía otro nivel de reservas, había otro nivel de salario, era otro país, y en 4 meses o en 5 meses, en abril del 2016, estaba emitiendo deuda extranjera. Gana las elecciones en el 2017 y en abril-mayo del 2018 tiene la primera corrida cambiaria, Sí. con el peronismo más desordenado que ordenado. Con lo cual, yo creo que los mercados ponen la plata donde les parece que van a poder tener una ganancia. No me parece que estén haciendo cuestiones afectivas. No están haciendo elecciones de amor, sino que lo que están haciendo es buscar una rentabilidad en ese sentido. Sí pueden tener cierto sesgo al superávit fiscal y demás, pero me parece que en ese sentido son más racionales de lo que uno cree, con lo cual yo creo que ganar la provincia de Buenos Aires no le va a imposibilitar ni a despejar el camino hacia los mercados a Milei. Me parece que tiene que ver mucho más con que el Banco Central tenga dólares en su cuenta que con otra cosa. El gobierno diría, esta vez es distinto, ¿no?, a lo de Macri, sobre todo por el ajuste, por el superávit fiscal, pero desde el punto de vista de la falta de dólares es bastante parecido. O hay algunas cuantas similitudes, esto de volver a tomar deuda, ¿no? No me, De no acumular reservas. no me quiero poner pesimista, pero yo diría que esta vez es peor, porque la diferencia es que Macri había recibido un país desendeudado. Es cierto que Macri tenía ciertos desequilibrios de precios relativos, que había cosas por corregir en la economía cuando él asumió, pero este país ya tiene la deuda. Cuando Macri asumió, el perfil de vencimientos en dólares, la plata que uno ya sabía de antemano que se iba a ir el año que viene por pagos de capital de deuda, era mucho menor. De hecho, es el primer gobierno que termina defaulteando su propia deuda. Con lo cual es distinto el escenario y yo diría es más complicado, es más complejo. No me quiero ir muy a la historia, pero hay un caso, el gobierno dice no hay casos de crisis con superávit fiscal. Eso es mentira. Hay un caso un poco lejano, pero Chile en el año 77, con la conducción, entre comillas, de Milton Friedman, eso es muy paradójico, había venido a visitar a Pinochet, tuvo una crisis cambiaria con superávit fiscal, justamente porque el gobierno en ese momento de Pinochet, no para ganar elecciones, pero sí con afán de mantener a la población en orden y demás, se empecinó en congelar el tipo de cambio, tuvo un tipo de cambio fijo, tenía una inflación en torno del 3% mensual, ahora está en torno del 2%, y eso le generó muchas importaciones, pocas exportaciones, para un país distinto que la Argentina, en un mundo también muy distinto,
y terminó teniendo una crisis cambiaria con superávit fiscal. Y México en el año 82 es una dinámica muy similar. Digo, el presidente, entre comillas, se olvida de estos casos, pero hay muchos antecedentes en la historia de países con buenos resultados fiscales, disciplina fiscal y problemas de crisis por excesivo atraso del tipo de cambio. Bueno, es un dato central, ¿no? Para la discusión con el gobierno, que es un poco endogámica muchas veces porque el presidente, bueno, deja al margen a la mayor parte de los economistas, econochantas, etcétera, pero son interesantes esos datos. Lo último que te pregunto, está pasando algo que también pasó, esto lo hemos charlado fuera de micrófono en algún momento, en paralelo al endeudamiento público que hubo bajo el gobierno de Macri, hubo endeudamiento privado, las empresas se endeudaron mucho, y eso después generó una crisis política, diría, y económica en el Frente de Todos, porque se canceló esa deuda con las grandes empresas de la Argentina durante el gobierno del Frente de Todos. Se endeudaron con Macri, pagó el Frente de Todos, hubo tensión, Guzmán, Pese, Cristina. Los dólares se le fueron del superávit comercial al Frente de Todos y ahora se repite un poco la misma escena. Hay un boom de obligaciones negociables, eso está muy claro en los informes que hacen ustedes en el Banco Provincia. Las empresas se vuelven a endeudar, o por lo menos hubo un boom hasta marzo, ahora no sé cómo está eso. ¿Qué pensás de eso, de ese endeudamiento del sector privado? ¿Son decisiones que corren exclusivamente por parte del sector privado, que el sector privado haga lo que quiera, pero después el gobierno tiene que responder por ese endeudamiento? ¿Qué debería hacer el Estado en una situación como esta? ¿Cómo es esa dinámica? Porque se endeudan los privados, pero en algún momento el Estado tiene que hacerse cargo de esa deuda o cumplir, ¿no? Bueno, hay una diferencia con la época de Macri, que es que por ahora y hasta ahora el Estado no competía con los privados en los dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que en la época de Macri había una X cantidad de dólares para la República Argentina y una parte se la llevaban los privados y otra se la llevaba el Estado. Como en la primera mitad de la gestión de Milei no hubo, bueno, hasta ahora no hubo acceso al mercado voluntario de crédito, toda esa plata se la llevaron los privados. Con lo cual ahí hay una diferencia importante. Otra cuestión que para mí es relevante tiene que ver con que esos dólares, en líneas generales, yo recién decía, se los llevaron las empresas energéticas, que uno tiende a pensar que el día de mañana van a exportar. Entonces son dólares que vienen a generar más dólares y lo que los economistas decimos ingresos calzados en dólares. Empresas que están cubiertas eventualmente ante una evaluación porque tienen justamente ingresos en dólares. Ahora bien, ¿qué pasó después de la flexibilización del cepo? ¿Qué pasó el 11 de abril? El gobierno ya es Vox Populi, digo que va a salir a buscar deuda, de hecho ya lo hizo, y algunas empresas, sobre todo algunos bancos, el Galicia, el Supervil, emitieron obligaciones negociables en dólares. Y lo que hicieron desde el Banco Central fue levantar el teléfono y pedirles que las den de baja. Justamente para que esos dólares no compitan con los dólares que eventualmente va a tener que ir a buscar el Tesoro Nacional. Y de hecho empezaron a poner restricciones a las obligaciones negociables de plazos mínimos. Digo, antes uno podía emitir una obligación negociable a el plazo que uno quisiera. Si ahora lo hace, tiene que emitirla. Si lo paga acá, mínimo a un año. Si lo paga afuera, mínimo 1 año y medio. Con lo cual, el gobierno está desalentando un poco esa emisión de obligaciones negociables. Algunas empresas igualmente salieron en lo que fue mayo. Sí, en mayo, porque en junio creo que no salió. Sí, salió Vista hoy. Pero bueno, algunas empresas salieron. No es un gran número todavía, no va a cambiar la macroeconomía, pero sí empieza a marcar que por lo menos apetito por el sector privado argentino en el exterior para prestar hay. De vuelta, todavía eso no se traslada al gobierno, que por ahora sigue afuera de esos mercados. Es un tema central, me parece, ¿no? Porque además los informes que ustedes elaboran muestran que cuando el gobierno acumuló reservas, las reservas eran en realidad la deuda del sector privado que tiene que liquidarlo en el mercado de cambios oficial. Es muy técnico el tema, pero no sé, Telecom, YPF, Pan American Energy se endeudan en dólares, los dólares cuentan como si fueran reservas del Banco Central. Exactamente. Y ese fue uno de los grandes motivos por los cuales, como vos decías, Milei acumuló reservas el primer año, después el otro fue el blanqueo. No sé ahora si eso está pasando o no, pero... No porque los dólares del blanqueo se agotaron. O sea, básicamente el blanqueo fue como un empujón. Fue como, de repente, hubo casi 20.000 millones de dólares más que puso el sector privado, que los tenía guardados y los puso. Esa plata se recicló, efectivamente se emitieron obligaciones negociables, aumentó la liquidez en dólares del sistema financiero y se le prestaron a las empresas. Puede sonar muy técnico, pero si yo pido un crédito en dólares y me lo aprueban, cuando abro mi cuenta corriente o mi caja de ahorro, lo que voy a ver son pesos.
Yo ya le vendí esos dólares al Banco Central. Las empresas reciben pesos. ¿Cuál es el punto? El día de mañana, cuando yo los tenga que pagar, el Banco Central, por lo menos a priori, está obligado a venderme esos dólares para que yo pueda cancelar la deuda y no debería haber problema. Pero lo que pasó fue que aumentaron mucho los depósitos, pero no siguieron creciendo después del blanqueo. Digo, el pico está en noviembre y después empieza a caer los depósitos lentamente. Digo, no es que hay una fuga, no hay un problema por ese lado, pero empiezan a caer lentamente. Con lo cual, ese combustible que tuvo el gobierno a fin del año pasado no lo pudo regenerar. Le buscó alguna que otra vuelta, alguna flexibilización lateral. Los dólares del colchón. En febrero. Bueno, los dólares del colchón son un ejemplo. Habían dicho que los bancos que consiguiesen sus propios dólares también podían salir a prestarlos si los conseguían afuera. Sobre todo el Galicia lo pudo hacer. El resto de los bancos ¿No es peligroso que los quedaron bancos afuera. presten en dólares a gente que no genera dólares, desarmando un poco la historia de las restricciones que se puso después del estallido de la convertibilidad? Sí, el argumento, a ver, absolutamente sí, sin dudas. El argumento del gobierno era tu deuda, tu problema. Digo, a lo sumo el que va a quebrar sos vos, digo, como puede haber pasado al principio de la crisis del 2008 en Estados Unidos, si tiene que caer Lehman Brothers, que caiga el día de mañana. Fueron montos chicos los que se emitieron, se llaman en líneas generales test, digo, no es que son montos que podrían hacer llegar a quebrar al banco, pero sí hubo bancos que, por definición los bancos no generan dólares, empezaron a tener ingresos descalzados en una apuesta de que el dólar barato llegó para quedarse en el mediano plazo. El gobierno estaba como muy preocupado por conseguir dólares porque es la base del dólar barato. Pero bueno, ya los niveles de la diferencia entre los préstamos y los depósitos en dólares de los bancos ya están en los niveles pre-blanqueo. Con lo cual, si no funciona el programa de los dólares de colchón, que por ahora no pareciera funcionar, y no hay otro aluvión de dólares del sector privado en los bancos argentinos, a priori pareciera difícil un nuevo boom de préstamos porque esos dólares todavía no están. Matías Ragnerman es el jefe de macroeconomía del Banco Provincia, graduado en la Universidad de Buenos Aires, fue investigador del CEDES, fue economista jefe de Ecolatina. Gracias por venir a Fuera de Tiempo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes.